Después de que mi hijo subió al auto y salió para una reunión fuera de la ciudad, de repente mi nieto me llamó y susurró: «Abuela, no vuelvas a casa hoy. Esta mañana escuché que mi papá está planeando algo contra usted». Entonces me escondí. Y me quedé en shock cuando vi lo que realmente estaba sucediendo. Pero déjenme contarles desde el principio, porque lo que descubrí esa noche cambió mi vida para siempre. Esa mañana empezó como cualquier otra. Me levanté a las 6, preparé el desayuno para Pedro y Rafael, y vi las noticias mientras tomaba mi café. Mi hijo bajó las escaleras con su maletín negro, el mismo que siempre usa para sus reuniones importantes. Llevaba puesto su traje color carbón, el que le regalé en su último cumpleaños. «Mamá, voy a estar fuera todo el día», me dijo mientras se servía jugo de naranja. «Tengo esa reunión en la ciudad vecina, ¿recuerdas? Probablemente llegue tarde esta noche». Su voz sonaba normal, tranquila. Incluso me dio un beso en la frente antes de salir. «Cuídate, mamá. Descansa». Yo le sonreí, porque era mi hijo, mi único hijo. El hombre en quien había confiado durante 62 años de mi vida. Pero apenas la puerta se cerró, Rafael bajó corriendo las escaleras. Sus pies descalzos golpeaban los escalones con urgencia. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Ese niño de 8 años que siempre era tan alegre y ruidoso ahora parecía aterrorizado. Se acercó a mí y me agarró del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. «Abuela», susurró, mirando hacia la puerta como si temiera que su padre pudiera regresar en cualquier momento. «Necesito decirte algo. Algo muy grave». Su voz temblaba. Todo su cuerpo temblaba. Lo senté en el sofá junto a mí y le tomé las manos. Estaban heladas. «Rafael, mi amor, ¿qué pasa? Me estás asustando». Él tragó saliva con dificultad. «Anoche no pude dormir. Tenía sed y bajé por agua. Cuando pasé por la habitación de papá, lo escuché hablando por teléfono. Al principio pensé que era una llamada de trabajo, pero luego escuché tu nombre». Mi corazón dio un vuelco. «Mi nombre». Rafael asintió, apretando mis manos más fuerte. «Hablaba de ti, de la casa. Decía cosas sobre papeles legales, sobre doctores, sobre internarte en algún lugar». La habitación comenzó a girar. «Espera, espera. ¿Estás seguro de lo que escuchaste?» Mi voz salió más aguda de lo normal. Rafael me miró con esos ojos llenos de lágrimas que estaba tratando de contener. «Sí, abuela. Estoy seguro». Y había más. Hablaba con alguien sobre el valor de la casa. Dijo que podría valer como $400,000 por la zona donde está. Dijo que una vez que tú estuvieras fuera, él podría vender todo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. No podía respirar. No podía pensar. «Rafael, ¿escuchaste algo más? Cualquier cosa». Él cerró los ojos, como si le doliera recordar. Dijo tu nombre completo: Araceli Méndez. Y luego dijo: a su edad, nadie va a cuestionar que necesita cuidados especiales. Es la solución perfecta. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cuidados especiales. Internarme. Vender la casa. Mi hijo. Mi propio hijo. Estaba planeando deshacerse de mí. Me puse de pie sin siquiera darme cuenta. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en el respaldo del sofá. Abuela, hay más, dijo Rafael con voz quebrada. Esta mañana, cuando papá pensó que yo dormía, entró a mi cuarto. Lo vi por la rendija de mis ojos. Revisó mi teléfono. ¿Revisó tu teléfono? Rafael asintió. Creo que quería asegurarse de que yo no supiera nada. De que no te había dicho nada. Por eso esperé hasta que se fuera para hablar contigo. Abuela, tienes que irte. Tienes que salir de aquí hoy. No sé exactamente qué va a pasar, pero escuché que hoy vendrían unas personas mientras él no estuviera. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué personas? No lo sé. Pero papá dijo que aprovecharía que tenía esa reunión falsa para que ellos vinieran. Dijo que necesitaba que todo estuviera listo antes del fin de semana. Una reunión falsa. Entonces Pedro no había salido a ninguna reunión de negocios.
Había inventado una excusa para alejarse mientras algo sucedía aquí. En mi casa. Mi propia casa. Miré el reloj. Eran las 7:15 de la mañana. Rafael tenía que irse a la escuela en 20 minutos. Y yo tenía que tomar una decisión. La decisión más difícil de mi vida. ¿Confiar en las palabras de un niño de 8 años y creer que mi hijo me estaba traicionando? ¿O quedarme aquí y arriesgarme a descubrir que todo era verdad? Pero cuando miré los ojos de Rafael, supe la respuesta. Ese niño no estaba mintiendo. Ese niño me estaba salvando. Está bien, le dije, tratando de mantener la voz firme aunque por dentro estaba destrozada. Voy a salir de aquí. Pero tú tienes que ir a la escuela como si nada hubiera pasado. ¿Puedes hacer eso por mí? Rafael asintió con determinación. Puedo. Pero prométeme que vas a estar bien. Te lo prometo. Mentira. No sabía si iba a estar bien. No sabía nada. Lo acompañé hasta la parada del autobús, abrazándolo como si fuera la última vez. Te voy a llamar más tarde, le susurré. Mantén tu teléfono escondido y encendido. Cuando el autobús se lo llevó, me quedé parada en la acera, viendo cómo mi mundo se desmoronaba. Regresé a la casa caminando despacio. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Entré y todo estaba igual. La taza de café de Pedro en el fregadero. Su periódico en la mesa. Todo tan normal. Pero nada era normal ya. Subí a mi habitación con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tenía que pensar rápido. Agarré mi teléfono y marqué el único número en el que podía confiar. Valentina, mi vecina. Mi amiga desde hace 20 años. Ella contestó al segundo tono. ¿Araceli? ¿Qué pasa tan temprano? Valentina, mi voz se quebró. Necesito tu ayuda. Necesito que confíes en mí sin hacer preguntas todavía. Hubo un silencio. Luego su voz, seria. Dime qué necesitas. Necesito esconderme. En tu casa. Hoy. Ahora mismo. Escuché cómo inhalaba bruscamente. ¿Estás en peligro? No lo sé. Pero creo que mi hijo está planeando algo contra mí. Y necesito descubrir qué es. Silencio otra vez. Luego, ven ya. La puerta está abierta. Salí de mi casa con solo mi bolso y mi teléfono. No llevé maleta. No llevé ropa extra. Porque si alguien estaba vigilando, tenía que parecer que solo salía a hacer un mandado rápido. Caminé hacia la casa de Valentina tratando de actuar normal, aunque sentía que cada paso que daba era observado por ojos invisibles. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podían escucharlo. Valentina abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Me jaló hacia adentro y cerró rápidamente. Dios mío, Araceli, estás temblando. Me llevó hasta su sala y me hizo sentar en el sofá color crema. Me trajo un vaso de agua que apenas pude sostener sin derramarlo. Ahora sí, cuéntame todo. Y le conté. Cada palabra que Rafael había escuchado. Cada detalle que me había dicho. La supuesta reunión de Pedro, que probablemente era mentira. Las personas que vendrían hoy a la casa. Valentina me escuchó en silencio, su rostro poniéndose cada vez más serio. Cuando terminé, se quedó mirándome durante varios segundos. Araceli, ¿sabes lo que estás diciendo? Estás acusando a tu hijo de planear algo terrible contra ti. Lo sé, susurré. Créeme que lo sé. Y parte de mí quiere pensar que estoy loca. Que Rafael malinterpretó algo. Pero Valentina, vi los ojos de ese niño. Estaba aterrorizado. Valentina se levantó y caminó hasta la ventana que daba directamente hacia mi casa. Entonces vamos a averiguarlo. Desde aquí puedo ver tu entrada perfectamente. Si alguien viene, lo vamos a ver. Se volteó hacia mí con determinación. Y si tu hijo realmente está planeando algo contra ti, vamos a descubrirlo juntas. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No podía permitirme llorar todavía. Necesitaba mantener la mente clara. Nos instalamos junto a la ventana. Valentina corrió un poco la cortina color marfil para que pudiéramos ver sin ser vistas. Eran las 8:30 de la mañana. La calle estaba tranquila. Algunos vecinos salían a trabajar.
El cartero pasó dejando correspondencia. Todo parecía normal. Pero yo sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en los huesos. «¿Pedro sabe que Rafael escuchó la conversación?», preguntó Valentina. Negué con la cabeza. «No creo. Rafael me dijo que revisó su teléfono esta mañana mientras él fingía dormir, así que probablemente piensa que su secreto está a salvo». Valentina frunció el ceño. Un padre que revisa el teléfono de su hijo de esa manera. Eso no es normal, Araceli. Eso es alguien que tiene miedo de ser descubierto. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Pasó media hora. Luego 1 hora. Yo no podía dejar de mirar hacia mi casa. Esa casa que mi esposo y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo hace 30 años. La casa donde había criado a Pedro. Donde había visto dar sus primeros pasos. Donde lo había consolado cuando se cayó de su bicicleta. Donde lo había abrazado cuando se graduó de la universidad. ¿Cuándo cambió?, pregunté en voz alta, sin darme cuenta. Valentina me miró. ¿Cuándo cambió qué? Pedro. ¿Cuándo se convirtió en alguien capaz de hacer esto? Valentina suspiró. Ay, amiga. A veces el dinero cambia a las personas. Y una casa en esta zona vale mucho dinero ahora. Tenía razón. En los últimos 5 años, el vecindario se había transformado. Casas viejas demolidas para construir edificios modernos. Negocios nuevos en cada esquina. El valor de las propiedades se había triplicado. Cuando mi esposo murió, dije lentamente, Pedro insistió tanto en mudarse conmigo. Dijo que me cuidaría, que no debía estar sola. Hice una pausa, conectando piezas que no había querido ver antes. Pero ahora que lo pienso, fue justo cuando los desarrolladores empezaron a comprar casas en esta calle. Justo cuando los precios comenzaron a subir. Valentina me apretó la mano. No te tortures pensando en eso ahora. Pero no podía evitarlo. Los recuerdos comenzaron a llegar uno tras otro. Pedro preguntándome hace 6 meses si había pensado en vender. Mamá, ¿podrías comprar algo más pequeño, más fácil de mantener? Yo diciendo que no, que esta era mi casa, que aquí estaban todos mis recuerdos. Él insistiendo, pero piensa en el dinero. Podrías vivir cómoda el resto de tu vida. Y yo negándome una y otra vez. Luego estaban las pequeñas cosas que no había querido ver. Pedro respondiendo llamadas en voz baja y saliendo de la habitación. Reuniones que duraban hasta tarde. Papeles que guardaba rápidamente cuando yo entraba a su habitación. Dios mío, susurré. Las señales estaban ahí todo el tiempo. No te culpes, dijo Valentina firmemente. Él es tu hijo. Se supone que debes confiar en él. Eran casi las 10 de la mañana cuando vi el primer auto. Un sedán plateado que nunca había visto antes. Se estacionó justo frente a mi casa. Valentina y yo nos tensamos. Ese auto no es de por aquí, murmuró ella. 2 hombres bajaron. Ambos vestían trajes oscuros y llevaban portafolios. Uno de ellos era mayor, quizás de 60 años, con cabello gris. El otro era más joven, tal vez de 40, con lentes. Caminaron hacia mi puerta principal con la seguridad de personas que saben exactamente a dónde van. Tienen llave, dije con voz estrangulada cuando vi al hombre mayor sacar algo del bolsillo. Pedro les dio llave de mi casa. Efectivamente, abrieron la puerta y entraron como si fueran los dueños. Valentina y yo nos miramos. ¿Quiénes son?, preguntó ella. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Pedro. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba ver si me mentía. Contestó al tercer tono. ¿Mamá? ¿Pasó algo? Su voz sonaba preocupada. Actuaba muy bien. Hijo, ¿dónde estás? En la reunión, mamá. Te lo dije esta mañana. ¿Estás bien? Suenas extraña. Estoy bien. Solo quería saber a qué hora regresabas. Hubo una pausa pequeña, casi imperceptible. Probablemente tarde, mamá. Esta reunión se está alargando más de lo que pensé. De hecho, es posible que tenga que quedarme a dormir aquí. ¿Estarás bien tú y Rafael? Mentiroso. Estaba mintiendo descaradamente. Estaremos bien, logré decir.
Que te vaya bien en tu reunión. Colgué antes de que pudiera escuchar la traición en mi propia voz. ¿Y bien?, preguntó Valentina. Dice que está en su reunión, que tal vez no regrese hasta mañana. Miré hacia mi casa donde esos dos extraños seguían adentro. Pero está mintiendo. Probablemente está cerca, esperando a que esos hombres terminen lo que sea que estén haciendo. Pasaron 20 minutos. 30. 40. Los hombres seguían dentro de mi casa. ¿Qué pueden estar haciendo por tanto tiempo?, murmuré. Valentina sacó sus binoculares, los que usaba para observar pájaros. Toma. Míralos mejor cuando salgan. Esperamos. Cada minuto se sentía como una hora. Finalmente, a las 11, la puerta se abrió. Los dos hombres salieron llevando papeles en sus manos. Estaban hablando entre ellos, pero estaban demasiado lejos para escuchar. El hombre mayor señalaba hacia diferentes partes de la casa mientras hablaba. El más joven tomaba notas en una tableta. Están evaluando la propiedad, dijo Valentina con certeza. Esos son evaluadores de bienes raíces, Araceli. Estoy segura. Mi estómago se retorció. ¿Pero por qué? La casa está a mi nombre. Pedro no puede venderla sin mi permiso. Valentina me miró con preocupación. A menos que tenga una manera de obtener ese permiso. Los hombres subieron a su auto y se fueron. Pero antes de que pudiera sentir alivio, vi otro vehículo acercándose. Este era diferente. Una camioneta blanca con un logo en el costado. Valentina enfocó los binoculares. No puedo leer qué dice el logo desde aquí. La camioneta se estacionó y bajó un solo hombre. Este era diferente a los anteriores. Llevaba ropa casual y una gorra. Sacó una caja de herramientas de la parte trasera. Y también tenía llave de mi casa. El hombre de la camioneta entró a mi casa con la confianza de alguien que había sido contratado para hacer un trabajo específico. Valentina y yo nos miramos con creciente horror. ¿Cuántas personas tienen llave de tu casa?, preguntó ella. Solo Pedro y yo, respondí con voz temblorosa. O al menos eso pensaba. Observamos cómo el hombre entraba y salía varias veces, llevando herramientas y una escalera plegable. Está haciendo algo adentro, murmuré. ¿Pero qué? Valentina se mordió el labio. Sea lo que sea, Pedro lo planeó para que sucediera mientras tú no estuvieras. Araceli, esto es muy grave. Lo sabía. Dios, ¿cómo lo sabía? Mi teléfono vibró en mi mano haciéndome saltar. Era un mensaje de Rafael. Mi corazón dio un vuelco cuando lo abrí. Abuela, ¿estás bien? ¿Saliste de la casa?, escribió. Respondí rápidamente. Estoy bien, mi amor. Estoy en un lugar seguro. ¿Cómo estás tú? La respuesta llegó casi de inmediato. Preocupado. No puedo concentrarme en clase. ¿De verdad no volviste a casa? No volví. Hiciste bien en advertirme. Hay personas extrañas en la casa ahora mismo. Hubo una pausa larga antes de su siguiente mensaje. Lo sabía. Abuela, hay algo más que no te dije esta mañana. Mis manos comenzaron a temblar mientras esperaba que continuara. Ayer encontré unos papeles en el escritorio de papá. Los vi cuando fui a buscar una engrapadora para la escuela. Tenían tu nombre. Mi respiración se aceleró. ¿Qué tipo de papeles? No estoy seguro. Pero vi palabras como capacidad mental y tutela legal, y algo sobre una evaluación médica. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Valentina tuvo que sostenerme del brazo. ¿Araceli? ¿Qué pasa? Le mostré los mensajes con manos temblorosas. Ella leyó y su rostro se puso pálido. ¡Ay, Dios mío! Está tratando de declararte incapaz. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Declararte incapaz. Eso significaba que Pedro estaba tratando de obtener control legal sobre mí, sobre mis decisiones, sobre mi propiedad. Pero yo estoy perfectamente bien, dije con voz desesperada. Tengo 62 años, pero estoy completamente lúcida. Manejo mi propia casa. Pago mis cuentas. ¿Cómo puede hacer eso? Valentina negó con la cabeza lentamente. No necesita que estés realmente incapacitada, Araceli.
Solo necesita un doctor que firme un papel diciendo que lo estás. Y con el dinero suficiente, hay doctores que firman cualquier cosa. La realidad me golpeó como un tren. Pedro había planeado todo cuidadosamente. Los evaluadores de bienes raíces. Los papeles legales. Probablemente ya tenía un médico corrupto listo para declararme incompetente. Y una vez que tuviera ese papel, él podría hacer lo que quisiera conmigo. Internarme en algún asilo. Vender mi casa. Quedarse con todo el dinero. Rafael dice que vio esos papeles ayer, dije pensando en voz alta. Eso significa que Pedro ya tiene todo preparado. Solo estaba esperando el momento adecuado. ¿Y cuándo crees que sería ese momento?, preguntó Valentina. Miré hacia mi casa donde el hombre de la camioneta seguía trabajando. Hoy. Por eso inventó esa reunión falsa. Por eso están pasando todas estas cosas mientras él no está aquí oficialmente. Escribí de vuelta a Rafael. Mi amor, ¿puedes recordar algo más de esos papeles? ¿Nombres? ¿Fechas? La respuesta tardó un poco en llegar. Probablemente estaba escondido en el baño de la escuela para poder escribirme sin que lo vieran. Había un nombre. Doctor Alejandro algo. Y una fecha. Viernes 22. Viernes 22. Busqué rápidamente en mi teléfono la fecha de hoy. Jueves 21. Mañana, susurré con horror. Lo que sea que Pedro esté planeando, va a pasar mañana. Valentina se puso de pie bruscamente. Entonces no tenemos tiempo que perder. Necesitas un abogado, Araceli. Alguien que pueda protegerte legalmente. Tenía razón. ¿Pero a quién podía acudir? Hacía 3 años que mi esposo había muerto y con él se habían ido todos nuestros contactos legales. Espera, dije de repente. Fernando. El abogado de mi esposo. Él manejó el testamento cuando murió. Valentina asintió con entusiasmo. Llámalo. Ahora. Busqué el número en mi teléfono. Lo había guardado por si acaso, aunque nunca pensé que lo necesitaría así. Marqué con dedos temblorosos. El teléfono sonó 1 vez. 2 veces. 3 veces. Por favor, contestá, pensé desesperadamente. Despacho de Fernando Ruiz, contestó una voz femenina. Habla Araceli Méndez, dije tratando de mantener la voz firme. Necesito hablar urgentemente con el licenciado Ruiz. Es una emergencia. El licenciado está en una reunión. ¿Puedo tomar un mensaje? Por favor, mi voz se quebró. Dígale que es sobre el caso de Alberto Méndez. Que es su viuda. Que mi hijo está tratando de quitarme mi casa. Hubo un silencio sorprendido del otro lado. Espere un momento, señora. Música de espera. Cada segundo se sentía eterno. Miré por la ventana y vi que el hombre de la camioneta finalmente estaba saliendo de mi casa. Llevaba su caja de herramientas, pero también algo más. Una bolsa plástica con algo adentro. No pude ver qué era desde la distancia. Señora Méndez. La voz de Fernando Ruiz era exactamente como la recordaba. Grave, calmada, profesional. Licenciado, gracias por atender mi llamada. Su esposo fue un buen amigo además de cliente. Dígame qué está pasando. Y se lo conté todo. Cada detalle. Las palabras que Rafael había escuchado. Los hombres en mi casa. Los papeles sobre capacidad mental. La cita con un doctor mañana. Fernando escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Señora Araceli, lo que me está describiendo es un intento de fraude muy serio. Si su hijo realmente está tratando de obtener tutela fraudulenta sobre usted, está cometiendo varios delitos. ¿Puede ayudarme?, pregunté con desesperación. Puedo y voy a ayudarla. Pero necesito que venga a mi oficina ahora mismo. Necesito que firme algunos documentos que la protejan legalmente. Voy para allá, dije levantándome de inmediato. Valentina ya estaba buscando las llaves de su auto. Fernando continuó. Y señora Araceli, una cosa más. No regrese a su casa. No hasta que tengamos todo en orden. Si su hijo está tan avanzado en esto como parece, podría ser peligroso. Peligroso. Mi propio hijo era peligroso para mí. La idea era tan absurda que casi me hizo reír. Casi.
Valentina manejó hacia el centro de la ciudad mientras yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las calles pasaban borrosas. La gente caminaba por las aceras sin idea de que mi vida se estaba desmoronando. ¿En qué estás pensando?, preguntó Valentina suavemente. En todas las veces que pude haber visto las señales, respondí. En todas las veces que Pedro mencionó vender la casa y yo pensé que solo estaba preocupado por mí. Él es muy bueno manipulando, dijo Valentina. Por eso Rafael es tan valiente. Ese niño vio lo que tú no podías ver. Tenía razón. Rafael había arriesgado todo para advertirme. Si Pedro descubría que su hijo me había contado sus planes, no sabía qué podría pasar. Necesito proteger a Rafael también, dije de repente. Si Pedro descubre que él me advirtió. Valentina apretó el volante con fuerza. Fernando sabrá qué hacer. Tiene que haber alguna manera de mantener a Rafael a salvo. Llegamos al edificio donde estaba la oficina de Fernando 20 minutos después. Era un edificio antiguo pero elegante en el centro histórico. Subimos al tercer piso y la secretaria nos recibió con una sonrisa amable pero preocupada. El licenciado la está esperando. Fernando se veía mayor de como lo recordaba. Su cabello era completamente gris ahora y tenía más arrugas alrededor de los ojos. Pero su mirada era tan aguda como siempre. Se levantó cuando entramos y me estrechó la mano con firmeza. Señora Araceli, lamento mucho que nos volvamos a ver en estas circunstancias. Yo también, licenciado. Nos sentamos y él abrió una carpeta nueva sobre su escritorio. Cuénteme todo otra vez. Desde el principio. Y no omita ningún detalle, por pequeño que parezca. Le conté a Fernando cada detalle desde el principio. Cada palabra que Rafael había escuchado esa noche. Los hombres que habían entrado a mi casa esta mañana. Los papeles que mi nieto había visto sobre capacidad mental. La cita programada para mañana con un doctor llamado Alejandro. Fernando tomaba notas con rapidez, su expresión volviéndose cada vez más seria con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, él se recostó en su silla y se quitó los lentes para limpiarlos. Señora Araceli, lo que su hijo está intentando hacer se llama explotación de personas mayores. Es un delito federal. Sentí que el estómago se me revolvía. Un delito federal. Mi hijo era un criminal. ¿Pero cómo es posible? Yo estoy perfectamente bien. Cualquier doctor puede verlo. Fernando volvió a ponerse los lentes. Ese es exactamente el problema. Su hijo probablemente ya encontró un médico sin escrúpulos dispuesto a firmar un certificado falso de incapacidad mental. Con ese documento, él puede solicitar tutela legal sobre usted ante un juez. Y una vez que la obtenga, tiene control total sobre sus bienes, su persona, todo. Las manos me temblaban tanto que tuve que entrelazarlas sobre mi regazo. ¿Y qué puedo hacer? Fernando se inclinó hacia adelante. Primero, vamos a realizar una evaluación médica legítima hoy mismo. Tengo contactos con neurólogos certificados que pueden examinarla y documentar que usted está en plenas facultades mentales. Eso nos da munición contra cualquier evaluación falsa que su hijo presente. Asentí rápidamente. Haré lo que sea necesario. Segundo, continuó Fernando, vamos a redactar un poder legal revocando cualquier autorización previa que usted le haya dado a Pedro sobre sus asuntos. Y vamos a designar a otra persona como su representante legal en caso de que alguna vez realmente necesite ayuda. ¿A quién?, pregunté. Miré a Valentina, quien había estado sentada en silencio junto a mí. Ella me apretó la mano. Yo lo haré, si tú confías en mí. Confío en ti con mi vida, le dije con lágrimas en los ojos. Fernando asintió con aprobación. Excelente. Necesitaré que ambas firmen algunos documentos. Pero hay algo más urgente. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Necesito saber exactamente qué está pasando en su casa ahora mismo. Esos hombres que entraron, el técnico con la camioneta, todo eso es evidencia de que algo se está preparando. ¿Cómo averiguamos eso?, preguntó Valentina. Fernando se volvió hacia nosotras. Necesitamos entrar a la casa cuando Pedro no esté. Necesitamos ver qué documentos tiene, qué ha estado planeando exactamente. Pero tiene llave, dije. Podría regresar en cualquier momento. Por eso necesitamos ser estratégicos.
¿Tiene forma de saber dónde está su hijo ahora mismo? Pensé por un momento. Su teléfono. Pedro siempre tiene activada la ubicación compartida familiar. La configuramos hace un año, cuando Rafael comenzó a ir solo a la escuela. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación. Ahí estaba. El punto azul que representaba a Pedro estaba en movimiento por la autopista, a unos 50 kilómetros de la ciudad. Está manejando. Parece que va hacia el norte. Fernando miró la pantalla. Perfecto. Eso nos da tiempo. Pero necesitamos actuar rápido. Señora Araceli, ¿está dispuesta a regresar a su casa conmigo para buscar evidencia? El miedo me recorrió entera. La idea de volver a esa casa, de enfrentar lo que mi hijo había estado planeando en secreto, me aterrorizaba. Pero no tenía opción. Sí, hagámoslo. Primero Fernando me hizo firmar varios documentos. Poder legal. Autorización médica. Declaración jurada de que estaba actuando por voluntad propia. Valentina también firmó como testigo y como mi representante legal designada. Todo el proceso tomó 40 minutos. 40 minutos durante los cuales no dejé de mirar mi teléfono, rastreando el punto azul de Pedro. Todavía está en la autopista, informé. Bien, dijo Fernando guardando los documentos en su maletín. Vamos ahora. Mi auto está en el estacionamiento. Los tres bajamos rápidamente. Fernando manejaba un sedán color plata. Valentina y yo nos subimos atrás. Durante todo el trayecto de regreso a mi casa, no pude dejar de pensar en Rafael. Mi pequeño nieto que había sido tan valiente. Que me había salvado. Le envié un mensaje. ¿Cómo estás, mi amor? La respuesta llegó después de unos minutos. Preocupado. ¿Ya hablaste con alguien que pueda ayudarte? Sí. Estoy con un abogado ahora. Todo va a estar bien. Mentí. No sabía si todo iba a estar bien. Pero necesitaba que él estuviera tranquilo. Papá te ha llamado, escribió. Mi corazón dio un vuelco. No. ¿Por qué? Acaba de llamarme. Preguntó si había hablado contigo. Le dije que no. Que estaba en clases. Así que Pedro estaba preocupado. Probablemente había llamado a la casa y al no recibir respuesta estaba comenzando a sospechar. Hiciste bien, Rafael. Sigue actuando normal. No le digas nada. Ten cuidado, abuela. Te quiero. Yo también te quiero, mi vida. Más de lo que imaginas. Llegamos a mi calle 20 minutos después. Fernando estacionó 2 casas más allá. ¿Su hijo tiene algún sistema de seguridad? ¿Cámaras? Preguntó. Negué con la cabeza. No. Siempre dijo que este era un vecindario seguro. La ironía era amarga. El vecindario era seguro, pero mi propio hijo no lo era. Caminamos hasta mi casa tratando de actuar casual, como si solo fueran visitantes normales. Saqué mis llaves con manos temblorosas y abrí la puerta. Todo estaba en silencio. La casa olía ligeramente diferente, como si extraños hubieran estado ahí. Porque extraños habían estado ahí. Fernando entró primero, mirando alrededor con ojo profesional. ¿Dónde guarda su hijo sus papeles importantes? En su habitación. Tiene un escritorio ahí. Subimos las escaleras despacio. La puerta de la habitación de Pedro estaba cerrada. La abrí sintiendo que estaba invadiendo su privacidad, aunque era mi propia casa. El cuarto estaba ordenado como siempre. Cama hecha. Ropa guardada. Pero el escritorio estaba cubierto de papeles. Fernando se acercó inmediatamente y comenzó a revisarlos con cuidado. Su expresión se oscureció con cada documento que leía. Dios mío, murmuró. Señora Araceli, esto es peor de lo que pensé. Se volvió hacia mí con varios papeles en la mano. Mire esto. Contratos de venta preliminares para esta propiedad. Está tratando de venderla por $450,000. Mi visión se nubló. $450,000. La casa que mi esposo y yo habíamos comprado por $70,000. La casa donde habíamos construido nuestra vida juntos. Y esto, Fernando levantó otro documento. Es una solicitud de tutela legal. Ya está llena. Solo falta la firma del juez.
Lo tomé con manos temblorosas. Ahí estaba mi nombre. Araceli Méndez. Y abajo, en letras que parecían gritarme, se solicita tutela legal debido a demencia senil avanzada y pérdida de capacidad para tomar decisiones. Demencia senil avanzada. Yo, que recordaba cada cumpleaños, cada aniversario, cada momento importante de mi vida. Aquí está el certificado médico, dijo Fernando levantando otro papel. Firmado por el doctor Alejandro Torres. Fechado para mañana. Pero todavía no es mañana, dijo Valentina confundida. Fernando negó con la cabeza gravemente. Exacto. Este doctor ya firmó el certificado antes de siquiera examinarla. Eso es fraude médico. Tomó fotos de cada documento con su teléfono. Seguí revisando el escritorio y encontré algo más. Una carpeta manila marcada con mi nombre. La abrí con el corazón latiéndome en los oídos. Dentro había copias de todos mis documentos personales. Mi acta de nacimiento. Mi identificación. El título de propiedad de la casa. Y algo más. Una carta. Reconocí la letra de Pedro inmediatamente. Estaba dirigida a un tal doctor Morales. Comencé a leer y sentí que las piernas me fallaban. Valentina tuvo que sostenerme. Estimado doctor Morales, decía la carta, le escribo preocupado por la salud mental de mi madre, Araceli Méndez. En los últimos meses he notado un deterioro significativo. Olvida conversaciones. Deja la estufa encendida. Se confunde con las fechas. Temo que sea peligroso para ella vivir sola. Cada palabra era una mentira. Cada frase una puñalada. Nunca he olvidado nada, susurré. Nunca he dejado la estufa encendida. Esto es todo mentira. Fernando puso una mano en mi hombro. Lo sé, señora Araceli. Y ahora tenemos prueba de eso. Siguió tomando fotos de todo. Pero entonces escuchamos algo que nos heló la sangre. El sonido de un auto estacionándose afuera. Corrimos hacia la ventana. Era el sedán negro de Pedro. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. Pedro estaba ahí, afuera de la casa, en su auto negro. Valentina dejó escapar un grito ahogado. Fernando actuó rápido, guardando su teléfono y mirando alrededor de la habitación. Necesitamos salir. Ahora. Pero ya era tarde. Escuchamos la llave girando en la cerradura de la puerta principal. Pedro estaba entrando a la casa. Rápido, susurró Fernando. Al armario. Los tres nos metimos en el armario de la habitación de Pedro, apretujados entre su ropa. Podía oler su colonia en las camisas. El mismo aroma que había conocido toda mi vida. El aroma de mi hijo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que nos delataría. Valentina me apretaba la mano con tanta fuerza que dolía. Escuchamos los pasos de Pedro subiendo las escaleras. Cada escalón crujía con un sonido que conocía de memoria. 30 años escuchando esos mismos crujidos. Pero ahora cada uno sonaba como una sentencia. Los pasos se acercaron a su habitación. La puerta se abrió. A través de la rendija del armario pude verlo entrar. Mi hijo. El bebé que había cargado en brazos. El niño que había consolado en las noches de tormenta. Pedro caminó directamente hacia su escritorio. Maldijo en voz baja. Podía ver su perfil desde donde estaba escondida. Su mandíbula tensa. Su ceño fruncido. Algo lo había hecho regresar antes de tiempo. Comenzó a revisar los papeles sobre el escritorio, reorganizándolos con movimientos bruscos. Luego sacó su teléfono y marcó un número. Lo puso en altavoz. «¿Hola?», contestó una voz masculina que no reconocí. «Soy yo», dijo Pedro. «Tenemos un problema». Mi respiración se detuvo. «¿Qué tipo de problema?», preguntó la voz. Pedro se pasó la mano por el cabello con frustración. «Mi madre no está en casa. La he estado llamando toda la mañana y no contesta. Su teléfono está encendido, pero no responde». «Tal vez salió a hacer compras», sugirió la voz. «No. Ella siempre avisa cuando sale. Y nunca ignora mis llamadas». Pedro caminó hacia la ventana. «Creo que sospecha algo». Hubo un silencio incómodo del otro lado. «¿Tu hijo le dijo algo?». La pregunta cayó como una bomba. Sentí que Valentina se tensaba junto a mí.
Pedro suspiró. No lo sé. Revisé su teléfono esta mañana y no había nada. Pero algo no está bien. ¿Quieres que pospongamos el plan?, preguntó la voz. No, dijo Pedro con firmeza. Ya pagué los $15,000 al doctor Torres. Ya tengo al comprador listo para la casa. Todo está preparado para mañana. $15,000. Le había pagado a un médico corrupto $15,000 para que firmara un papel falso. Mi propio hijo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó la voz. Pedro se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era fría. Calculadora. La encuentro hoy. De una forma u otra. Y mañana temprano la llevo a la cita con el doctor Torres. Una vez que tenga ese certificado firmado, ya no importa lo que ella diga o haga. Legalmente será incompetente. ¿Y si se resiste? No podrá. Le daré algo en el desayuno para que esté confundida y somnolienta. El doctor dirá que es evidencia de demencia. Las náuseas me subieron por la garganta. Pedro estaba planeando drogarme. Su propia madre. Fernando apretó mi brazo en advertencia, recordándome que teníamos que permanecer en silencio. ¿Y el niño?, preguntó la voz. Rafael va a ir a casa de mi exesposa este fin de semana. Para cuando regrese, su abuela ya estará en el hogar de ancianos y la casa estará vendida. Suena arriesgado, dijo la voz dudosa. El riesgo vale $450,000, respondió Pedro secamente. Menos tu comisión de $20,000, por supuesto. Entonces esa voz era su cómplice. Alguien que estaba ayudándolo a planear todo esto a cambio de dinero. Está bien, aceptó la voz. Pero encuéntrala rápido. Si ella habla con alguien, con un abogado o la policía, se acabó todo. Lo sé, dijo Pedro con irritación. Por eso estoy aquí. Vine a buscar pistas de dónde podría estar. Colgó el teléfono y comenzó a revisar la habitación. Mi habitación. Abrió cajones. Revisó mi mesita de noche. Tomó mi agenda personal y la hojeó. Ver sus manos tocando mis cosas privadas me hizo sentir violada. Pero tenía que quedarme quieta. Tenía que permanecer en silencio. Pedro encontró algo en mi agenda. Una tarjeta de presentación. Entrecerró los ojos mientras la leía. Fernando Ruiz, abogado. Mi sangre se congeló. Era la tarjeta que Fernando me había dado en el funeral de mi esposo. La había guardado en mi agenda por si alguna vez la necesitaba. Y Pedro la acababa de encontrar. No, murmuró Pedro. No, no, no. Marcó otro número rápidamente. Esta vez una mujer contestó. Despacho de Fernando Ruiz. Buenos días. Habla Pedro Méndez, dijo mi hijo con voz tensa. Mi madre, Araceli Méndez, ha estado ahí hoy. Hubo una pausa. Lo siento, señor, no puedo dar información sobre nuestros clientes. Entonces ella sí estuvo ahí, dijo Pedro, más para sí mismo que para la secretaria. Mire, es urgente. Es sobre su salud mental. Necesito saber si ella... Señor, interrumpió la secretaria con voz fría, le repito que no puedo dar ninguna información. Buenos días. Colgó. Pedro aventó el teléfono sobre la cama con tanta fuerza que rebotó. Maldición, gritó. Pateó el bote de basura mandándolo al otro lado del cuarto. Nunca había visto a mi hijo así. Nunca había visto esta violencia en él. O tal vez siempre había estado ahí y yo no había querido verla. Pedro respiraba agitadamente. Luego, con esfuerzo visible, se calmó. Recogió su teléfono y marcó de nuevo. Soy yo otra vez, dijo cuando contestaron. Cambio de planes. Necesito que vayas a la oficina del abogado Fernando Ruiz. Averigua si mi madre estuvo ahí. Averigua qué le dijo. ¿Ahora?, preguntó la voz. Ahora, confirmó Pedro. Y después ve al banco. Necesito saber si ella ha hecho algún movimiento extraño con sus cuentas. Colgó y se quedó parado en medio de la habitación, pensando. Podía ver su cerebro trabajando, calculando su próximo movimiento. Si ella habló con un abogado, murmuró para sí mismo, entonces sabe algo. ¿Pero cuánto? ¿Rafael le dijo? ¿O solo sospecha? Sacó su teléfono de nuevo y llamó a alguien más. Doctor Torres, soy Pedro Méndez.
Necesito adelantar la cita de mañana a hoy. Una voz al otro lado dijo algo que no pude escuchar. No me importa que tenga otros pacientes, dijo Pedro con dureza. Le pagué $15,000. Usted me debe este favor. Más murmullos del otro lado. Perfecto. A las 6 de la tarde. La llevaré aunque tenga que arrastrarla. Mi cuerpo entero temblaba ahora. Fernando y Valentina estaban tan tensos como yo. Pedro colgó y marcó otro número. Esta vez reconocí la voz que contestó. Era Rafael. Mi nieto. Hola papá, dijo con voz cuidadosamente neutral. Rafael, ¿has sabido algo de tu abuela?, preguntó Pedro. No. ¿Por qué? Ha estado fuera toda la mañana y no contesta el teléfono. Estoy preocupado. Mentiroso. No estaba preocupado. Estaba desesperado porque su plan se estaba desmoronando. Tal vez fue al supermercado, sugirió Rafael. ¡Qué niño tan inteligente! Tan valiente. Tal vez, dijo Pedro sin convicción. ¿Estás seguro de que no te dijo nada esta mañana? Nada fuera de lo común. Hubo una pausa. No, papá. Todo normal. Otra pausa. ¿Pasó algo malo? No, hijo. Todo está bien. Solo quiero asegurarme de que tu abuela esté bien. Ella siempre está bien, dijo Rafael con firmeza. Es la persona más fuerte que conozco. Sentí lágrimas quemando mis ojos. Mi nieto me defendía incluso cuando su padre no podía verlo. Sí, dijo Pedro con un tono extraño. Más fuerte de lo que debería. Colgó. Se quedó parado ahí por un minuto más, mirando alrededor de la habitación. Luego sus ojos se posaron en algo. El armario donde estábamos escondidos. Comenzó a caminar hacia nosotros. Cada paso de Pedro hacia el armario sonaba como un trueno en mis oídos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Fernando puso su mano frente a nosotras en un gesto protector. Valentina apretó mi mano hasta casi cortarme la circulación. Pedro estaba a solo 3 pasos del armario. 2 pasos. 1 paso. Su mano se extendió hacia la manija. Y entonces sonó su teléfono. Se detuvo. Miró la pantalla y contestó inmediatamente. ¿Qué averiguaste? Escuchó por un momento. ¿Estás seguro? El abogado realmente la atendió hoy. Otra pausa. Maldita sea. Entonces ella sí sabe algo. Pedro se alejó del armario, caminando de vuelta hacia la ventana. Los 3 dejamos escapar el aliento que habíamos estado conteniendo. Necesito pensar, dijo Pedro al teléfono. Si ella ya habló con un abogado, puede que ya haya firmado documentos protegiendo sus bienes. Escuchó de nuevo. No. No puedo hacer nada ilegal que deje rastro. Todo tiene que parecer legítimo o me meto en problemas. Más silencio mientras la persona al otro lado hablaba. Tienes razón. Todavía tengo el certificado médico. Si logro llevarla con el doctor Torres hoy, todavía puedo conseguir la tutela. Se volvió y miró directamente hacia donde estábamos. Por un momento horrible pensé que nos había visto. Pero sus ojos estaban perdidos en pensamiento. La estoy buscando ahora. Tiene que estar en algún lugar cercano. No se iría lejos sin avisarle a Rafael. Una risa amarga salió de su garganta. Después de todo, es una buena abuela. Siempre pensando en su nieto. El sarcasmo en su voz me dolió más que cualquier golpe físico. Pedro continuó. Voy a revisar con los vecinos. Alguien tiene que haberla visto. Colgó y salió de la habitación rápidamente. Escuchamos sus pasos bajando las escaleras. La puerta principal se abrió y se cerró. Esperamos en silencio absoluto por 5 minutos completos. 10 minutos. Finalmente Fernando abrió la puerta del armario con cuidado. Se fue, susurró. Salimos del armario con las piernas temblando. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Valentina estaba pálida como un fantasma. Fernando ya tenía su teléfono en la mano, revisando algo. Tenemos que salir de aquí inmediatamente. Si él habla con los vecinos y descubre que usted entró a la casa conmigo, nos complicamos. Bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos sin hacer ruido.
Fernando se asomó por la ventana antes de abrir la puerta. Despejado. Vamos. Salimos de la casa y caminamos rápidamente hacia su auto. No corrimos porque eso llamaría la atención. Pero cada paso se sentía como una eternidad. Cada segundo esperaba escuchar la voz de Pedro gritando detrás de nosotros. Subimos al auto y Fernando arrancó de inmediato. No fue hasta que doblamos la esquina y perdimos de vista mi casa que finalmente pude respirar. Dios mío, dijo Valentina con voz temblorosa. Casi nos descubre. Pero no lo hizo, dijo Fernando con voz firme. Y ahora tenemos evidencia. Grabé toda la conversación telefónica. Sacó su teléfono del bolsillo de su saco. Esto es admisible en corte. ¿Grabaste todo?, pregunté incrédula. Desde el momento en que entramos a la habitación activé la grabación, explicó Fernando. Tengo cada palabra que dijo sobre drogarla, sobre el pago al doctor, sobre vender la casa. Todo. Sentí una oleada de alivio mezclada con horror. Alivio porque teníamos pruebas. Horror porque esas pruebas eran de mi propio hijo planeando destruir mi vida. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Valentina. Fernando manejaba con determinación hacia el centro. Ahora vamos directo a la policía. Con esta grabación y los documentos que fotografié, tenemos suficiente para que investiguen a Pedro por fraude, conspiración e intento de explotación de personas mayores. ¿Y Rafael?, pregunté con pánico. Mi nieto. Si Pedro descubre que él me advirtió. Rafael va a estar protegido, prometió Fernando. Vamos a solicitar una orden de restricción temporal contra Pedro. Y vamos a pedir que Rafael quede bajo su custodia hasta que se resuelva todo esto. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y le escribí a Rafael. Mi amor, ¿dónde estás ahora? La respuesta llegó casi inmediatamente. En la escuela. En clase de matemáticas. ¿Estás bien, abuela? Estoy bien. Pero necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Mi corazón se hinchó de amor por este niño valiente. Cuando salgas de la escuela hoy, no vayas a casa. Ve directo con tu mamá. Voy a hablar con ella y explicarle todo. ¿Puedes hacer eso? Hubo una pausa larga. ¿Es por papá? Descubrió que te conté. No, mi amor. No descubrió nada. Pero necesito que estés en un lugar seguro mientras arreglamos algunas cosas. Está bien. Voy a llamar a mamá en el recreo. Te amo, Rafael. Eres el niño más valiente del mundo. Te amo más, abuela. Y vamos a estar bien. Lo prometo. Guardé el teléfono sintiendo lágrimas correr por mis mejillas. Valentina me pasó un pañuelo. Ese niño es increíble, dijo suavemente. Igual que su abuela, agregó Fernando desde el asiento del conductor. Llegamos a la estación de policía 15 minutos después. Era un edificio gris e imponente que nunca había pisado en mi vida. Nunca había necesitado la policía para nada. Y ahora estaba aquí para denunciar a mi propio hijo. Fernando nos guió adentro con confianza. Se acercó al mostrador donde una oficial uniformada nos recibió. Buenos días. Necesitamos reportar un caso de intento de fraude y explotación de personas mayores. La oficial nos miró con más atención. ¿Son víctimas o testigos? Ella es la víctima, dijo Fernando señalándome. Yo soy su abogado. Y tenemos evidencia completa del delito. La oficial asintió seriamente. Esperen aquí. Voy a llamar a un detective. Nos sentamos en unas sillas de plástico duro a esperar. El reloj en la pared marcaba las 2 de la tarde. Habían pasado solo 6 horas desde que Rafael me había advertido esa mañana. 6 horas que se sentían como 6 años. Un hombre de unos 50 años se acercó a nosotros. Vestía pantalones color café y camisa blanca. Tenía placa de detective en el cinturón. Soy el detective Martínez. Pasen, por favor. Nos llevó a una sala pequeña con una mesa y algunas sillas. Las paredes eran color verde pálido y había un espejo grande que supuse era de doble vista. Cuéntenme qué está pasando. Fernando tomó la palabra primero, explicando la situación de manera clara y profesional. Luego me tocó a mí contar mi versión. Le hablé del aviso de Rafael, de los hombres en mi casa, de esconderme en casa de Valentina,
de lo que encontramos en la habitación de Pedro. Y finalmente, de lo que escuchamos escondidos en el armario. El detective Martínez escuchaba tomando notas sin interrumpir. Cuando terminé, Fernando sacó su teléfono. Tengo toda la conversación grabada. Aquí puede escuchar al sospechoso admitiendo que pagó $15,000 a un médico para falsificar un certificado de incapacidad mental. También admite planear drogar a la señora Méndez y vender su propiedad sin su consentimiento. El detective tomó el teléfono y escuchó la grabación completa con auriculares. Su expresión se volvió más seria con cada segundo. Cuando terminó, se quitó los auriculares y nos miró. Esto es muy grave. Estamos hablando de múltiples delitos. Fraude documentario, conspiración, extorsión, posiblemente secuestro si planeaba internarla contra su voluntad. ¿Pueden arrestarlo?, pregunté con voz temblorosa. ¿Pueden detener esto antes de que me haga daño? El detective Martínez asintió. Sí, señora. Con esta evidencia puedo obtener una orden de arresto. Pero necesito que usted esté dispuesta a testificar contra su hijo. La pregunta flotó en el aire pesadamente. ¿Estaba dispuesta a testificar contra Pedro? ¿A verlo arrestado? ¿A destruir lo que quedaba de nuestra relación? Pensé en la conversación que había escuchado. En su voz fría calculando cómo drogarme. En cómo había hablado de Rafael como un obstáculo. En los $15,000 que había pagado para destruir mi vida. Sí, dije con voz firme. Estoy dispuesta a testificar. El detective sonrió con aprobación. Bien. Voy a necesitar una declaración formal de usted. Y también necesito hablar con su nieto. Su testimonio sobre lo que escuchó esa noche será crucial. Rafael es solo un niño, dije preocupada. Tiene 8 años. No quiero traumatizarlo más de lo que ya está. Entiendo su preocupación, dijo el detective Martínez suavemente. Pero el testimonio de un menor es válido en corte, especialmente en casos de violencia intrafamiliar. Y créame, lo que su hijo estaba planeando califica como violencia. Haremos la entrevista con un psicólogo infantil presente para asegurarnos de que Rafael esté cómodo. Asentí lentamente. No tenía otra opción. Hay algo más, dijo Fernando. El doctor que aceptó el soborno. Alejandro Torres. También debe ser investigado. El detective anotó el nombre. Por supuesto. La corrupción médica es un delito serio. Voy a coordinar con la oficina del fiscal para que también enfrente cargos. Pasamos las siguientes 2 horas dando declaraciones formales. Conté mi historia una y otra vez para diferentes personas. Firmé documentos. Di mi consentimiento para que usaran las grabaciones. Finalmente, el detective Martínez regresó con noticias. Tengo una orden de arresto para Pedro Méndez. También tengo una orden para registrar su habitación y confiscar todos los documentos relacionados con el caso. Y tengo una orden de restricción temporal que le prohíbe acercarse a usted o a Rafael. Sentí como si un peso enorme se levantara de mi pecho. ¿Cuándo lo van a arrestar? Ya envié unidades a buscarlo. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Esperamos en la estación de policía mientras los oficiales buscaban a Pedro. El detective Martínez nos mantuvo informadas. Lo ubicamos. Está en el centro comercial cerca de su casa. Mi estómago se retorció. Pedro estaba buscándome. Probablemente preguntando en cada tienda si alguien me había visto. Fernando no se separaba de nosotras. Valentina me traía café que no podía tomar porque las manos me temblaban demasiado. Cada vez que se abría la puerta de la estación, mi corazón daba un salto. Finalmente, a las 5 de la tarde, el detective Martínez entró con expresión satisfecha. Lo tenemos. Pedro Méndez está bajo custodia. Las palabras cayeron sobre mí como una avalancha. Mi hijo estaba arrestado. Por mi culpa. No, me corregí mentalmente. Por su culpa. Por sus decisiones. Por su avaricia. ¿Puedo verlo?, pregunté antes de poder detenerme. El detective me miró sorprendido. ¿Está segura de que quiere hacer eso? No estaba segura de nada. Pero necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba escucharlo admitir lo que había hecho. Sí, quiero verlo.
Fernando puso su mano en mi hombro. Araceli, no tiene que hacer esto. Necesito hacerlo, insistí. El detective Martínez asintió lentamente. Está bien. Pero será en una sala de interrogatorio con cámaras. Y él no podrá tocarla. Hay un vidrio de por medio. Me llevó por un pasillo largo hasta una habitación pequeña. Adentro había una silla y una ventana grande que daba a otra sala. Y ahí estaba Pedro, sentado en una silla metálica, esposado, su traje arrugado, su cabello desordenado. Se veía más viejo de lo que recordaba. O tal vez solo ahora estaba viendo su verdadero rostro. El detective Martínez activó un intercomunicador. Tienes 5 minutos. Tomé el micrófono con manos temblorosas. Pedro. Él levantó la vista bruscamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un momento vi sorpresa. Luego miedo. Finalmente, rabia. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz sonaba distorsionada a través del altavoz. ¿Qué hice yo?, repetí incrédula. ¿Qué hiciste tú, Pedro? ¿Qué le hiciste a tu propia madre? Él desvió la mirada. No sé de qué hablas. Sé todo, dije con voz temblorosa pero firme. Sé del doctor Torres, de los $15,000, del certificado falso, de tus planes para drogarme. Pedro cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no había rabia, solo cansancio. Fue Rafael, ¿verdad? Ese niño no puede mantener la boca cerrada. La furia me invadió. Rafael te salvó de cometer un error peor. Si hubieras logrado internarme, si hubieras vendido la casa, habrías ido a prisión de todas formas. Solo que por más tiempo. Pedro soltó una risa amarga. Prisión. Como si no estuviera ya en una. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté. Él se inclinó hacia adelante, las cadenas de las esposas tintineando. Significa que he estado atrapado toda mi vida, mamá. Atrapado siendo tu hijo perfecto. Atrapado cuidándote. Atrapado viendo cómo esa casa que vale casi $500,000 se desperdicia porque tú te niegas a venderla. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Nadie te obligó a mudarte conmigo, dije con voz quebrada. Tú insististe. Dijiste que me cuidarías. Porque era mi única opción, gritó Pedro. Mi divorcio me dejó en la ruina. Perdí mi casa. Perdí mis ahorros. Y tú tenías esta propiedad enorme valiendo una fortuna. ¿Sabes lo frustrante que es ver todo ese dinero atrapado en una casa mientras yo apenas puedo pagar la escuela de Rafael? Así que esa era la verdad. No había regresado por amor. No por preocupación. Solo por codicia. Podías haberme pedido ayuda, dije suavemente. Podías haberme explicado tu situación. Habríamos encontrado una solución juntos. Pedro negó con la cabeza. No, tú nunca habrías vendido. Esta casa es tu santuario, tu templo de recuerdos. No te importa que tu hijo se esté ahogando en deudas. Entonces todo fue mentira, susurré. Todo este tiempo. Tu preocupación. Tu cariño. Todo era para quedarte con la casa. Pedro no respondió. Su silencio era respuesta suficiente. ¿Sabes lo que más duele?, continué. No es que quisieras el dinero. Es que estabas dispuesto a destruirme para conseguirlo. A drogarme. A declararme demente. A encerrarme en un asilo. Soy tu madre, Pedro. Y yo soy tu hijo, respondió con voz dura. El hijo que dejaste solo para cuidar de papá cuando estaba muriendo. El hijo que tuvo que ver cómo ustedes gastaban todo en tratamientos. El hijo que quedó con nada después de que papá murió porque todo se fue en facturas médicas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tu padre estaba enfermo. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y yo hice lo que tenía que hacer, dijo Pedro. Nos miramos a través del vidrio. Dos extraños. Porque eso es lo que éramos ahora. Extraños que compartían sangre, pero nada más. Rafael, dije finalmente. ¿Alguna vez lo amaste? ¿O él también era solo parte de tu plan? Por primera vez vi emoción real en el rostro de Pedro. Dolor. Amo a mi hijo. Más que a nada en el mundo.
Entonces demuéstralo, dije con firmeza. Confiesa. Acepta lo que hiciste. No hagas que Rafael tenga que testificar contra ti. No lo obligues a pararse en un tribunal y repetir las cosas horribles que te escuchó planear contra mí. Pedro se quedó en silencio por largo rato. ¿Y si confieso? ¿Qué gano? La posibilidad de que algún día tu hijo pueda perdonarte, respondí. El tiempo se acabó. El detective Martínez me indicó que debíamos salir. Me puse de pie sintiendo cada uno de mis 62 años en los huesos. Adiós, Pedro, dije suavemente. Espero que el dinero haya valido la pena. Salí de la sala sin mirar atrás. Afuera, Valentina me abrazó fuerte mientras yo finalmente dejaba salir las lágrimas. Fernando habló con el detective mientras yo lloraba en el hombro de mi amiga. Cuando finalmente me calmé, Fernando me dio las noticias. El doctor Torres también fue arrestado. Y encontraron más documentos en la casa. Pedro había estado planeando esto por meses. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, declaraciones y papeles legales. Fernando trabajaba incansablemente para asegurarse de que mis derechos estuvieran protegidos. La orden de restricción contra Pedro se mantuvo. Él no podía acercarse a mí ni a Rafael. La casa quedó completamente bajo mi nombre con protecciones legales adicionales que impedían cualquier intento futuro de venta no autorizada. Rafael se quedó conmigo. Su madre, mi exnuera Olivia, fue increíblemente comprensiva cuando le expliqué toda la situación. Siempre supe que Pedro tenía problemas con el dinero, me dijo por teléfono. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Me ofreció su apoyo completo y estuvo de acuerdo en que Rafael necesitaba estabilidad, y esa estabilidad estaba conmigo. La primera noche que Rafael durmió oficialmente bajo mi custodia, entró a mi habitación a las 11 de la noche. No podía dormir. Me senté en la cama y él se acurrucó junto a mí como cuando era más pequeño. ¿Estás enojada conmigo, abuela?, preguntó con voz pequeña. Mi corazón se rompió. ¿Enojada? Mi amor, ¿por qué estaría enojada contigo? Por lo de papá, susurró. Si yo no te hubiera dicho nada, tal vez ustedes no estarían peleados. Tal vez él no estaría en problemas. Lo abracé con fuerza. Rafael, mírame. Levanté su carita para que pudiera ver mis ojos. Tú me salvaste. Lo que tu papá estaba planeando era muy malo. Si no me hubieras advertido, ahora yo estaría encerrada en algún lugar horrible y tú estarías solo. Eres un héroe. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero sigo extrañándolo. Eso está mal. No, mi amor. No está mal extrañar a tu papá. Él cometió errores terribles, pero sigue siendo tu papá. Y está bien que lo ames. Lo mecí en mis brazos mientras lloraba. Este niño de 8 años había tenido que ser tan valiente, tan fuerte. Ahora podía permitirse ser solo un niño otra vez. El caso contra Pedro avanzaba. El fiscal presentó cargos formales: fraude, conspiración para cometer fraude, intento de extorsión y explotación de personas mayores. El doctor Alejandro Torres enfrentaba sus propios cargos por fraude médico y aceptación de sobornos. Su licencia médica fue suspendida inmediatamente. Las noticias locales cubrieron el caso. Hijo intenta declarar incapaz a madre para robar herencia, decían los titulares. Fue humillante ver nuestra historia familiar expuesta así. Pero también fue liberador. Porque ya no tenía que cargar con el secreto. Ya no tenía que pretender que todo estaba bien. Valentina se convirtió en mi roca durante esos días. Venía todas las mañanas a tomar café conmigo. Me acompañaba a las citas con Fernando. Se quedaba con Rafael cuando yo tenía que ir a la estación de policía o al juzgado. No sé qué haría sin ti, le dije una tarde mientras preparábamos la cena juntas. Ella sonrió. Para eso están las amigas, Araceli. Para estar ahí cuando el mundo se derrumba. Mi mundo se derrumbó, admití. Y tú ayudaste a recoger los pedazos. Ella me abrazó. Y vamos a construir algo mejor con esos pedazos. Ya lo verás. Una semana después del arresto, Fernando me llamó con noticias. Pedro quiere hacer un trato. Está dispuesto a confesar todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de sentencia?
Probablemente 2 años de prisión más 3 años de libertad condicional. También tendría que pagar restitución y hacer servicio comunitario. 2 años. Mi hijo pasaría 2 años en prisión. ¿Y si no acepto el trato?, pregunté. Fernando suspiró. Entonces vamos a juicio. Podríamos ganar y él enfrentaría hasta 10 años. Pero también significa que Rafael tendría que testificar. Tendría que pararse frente a un jurado y contar todo lo que escuchó esa noche. La decisión era mía. Podía castigar a Pedro más duramente y traumatizar a Rafael en el proceso. O podía aceptar el trato y proteger a mi nieto. Acepto el trato, dije finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Que Pedro tenga que asistir a terapia psicológica obligatoria. Y que antes de poder ver a Rafael nuevamente, un profesional certifique que es seguro para el niño. Fernando sonrió. Eso se puede arreglar. El trato fue aceptado. Pedro confesó formalmente ante el juez. Yo estuve presente en la audiencia. Verlo ahí, con el uniforme naranja de la cárcel, esposado, fue surrealista. Este era mi bebé. El niño que había cargado en mi vientre. El niño al que había enseñado a caminar, a leer, a andar en bicicleta. Pero también era el hombre que había planeado drogarme y encerrarme en un asilo. El hombre que había vendido su alma por $450,000. El juez dictó sentencia. Pedro Méndez, usted ha confesado intentar explotar financieramente a su madre, una persona mayor vulnerable. Ha conspirado para falsificar documentos médicos y planear privar a alguien de su libertad mediante fraude. Este tribunal lo sentencia a 2 años de prisión seguidos por 3 años de libertad condicional. El mazo golpeó. Se acabó. Después de la audiencia, el fiscal se acercó a mí. Señora Méndez, quiero que sepa que su valentía al denunciar esto probablemente salvó a otras personas. El doctor Torres estaba bajo investigación por casos similares. Su testimonio ayudó a cerrar ese caso también. No me sentía valiente. Me sentía cansada, vieja, traicionada, pero asentí con gratitud. Rafael comenzó terapia con una psicóloga infantil llamada doctora Ariana Vega. Ella era maravillosa con él. Paciente, amable, comprensiva. Después de cada sesión, me actualizaba sobre su progreso. Rafael es un niño muy resiliente, me dijo un día. Está procesando todo de manera saludable, pero va a necesitar tiempo. ¿Y su relación con su padre?, pregunté con preocupación. Eso es complicado, admitió la doctora. Rafael ama a su padre, pero también está enojado con él. Y se siente culpable por ese enojo. Es normal. Con tiempo y terapia, encontrará un balance. Pasaron los meses. El otoño se convirtió en invierno. Rafael se adaptó a su nueva rutina. Escuela, terapia, tiempo con su mamá los fines de semana, tiempo conmigo entre semana. Lentamente, vi cómo la luz regresaba a sus ojos. Una tarde, 3 meses después de todo, Rafael llegó de la escuela con un dibujo. Me lo mostró con timidez. Era un dibujo de nosotros dos. Yo con mi cabello gris recogido en un moño. Él con su uniforme escolar. Los dos sonriendo. Ambos con corazones rojos flotando alrededor. En la parte superior había escrito con letras desparejas: mi abuela es mi heroína. Las lágrimas llenaron mis ojos. Ay, mi amor, tú eres mi héroe. Los dos somos héroes, dijo Rafael con una sonrisa. Nos salvamos el uno al otro. Tenía razón. Yo lo había protegido de un padre que había perdido el camino. Y él me había salvado de ser víctima de ese mismo hombre. Éramos un equipo. Una familia de verdad. Fernando finalizó todos los documentos legales. La casa quedó en un fideicomiso con Valentina como coadministradora. Si alguna vez necesitaba ayuda real con decisiones financieras, ella estaría ahí. Pero nadie nunca más podría intentar quitarme mi hogar. También actualicé mi testamento. Todo quedaría para Rafael cuando yo muriera, con protecciones legales que impedirían que Pedro tocara un solo centavo hasta que Rafael fuera mayor de edad. Recibí una carta de Pedro desde la prisión. La sostuve en mis manos por 1 hora antes de atreverme a abrirla. Valentina estaba conmigo cuando finalmente rompí el sobre. Mamá, decía la carta en su letra familiar,
sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. La terapia aquí me ha ayudado a ver cuán enfermo estaba mi pensamiento. La carta continuaba. Estaba tan consumido por la amargura y la envidia que perdí de vista lo más importante. Mi familia. Mi hijo. Tú. No espero que me perdones. Solo espero que algún día Rafael pueda entender que su padre cometió errores terribles, pero que siempre lo amó. Terminaba con: gracias por aceptar el trato. Gracias por proteger a Rafael del juicio. A pesar de todo, sigue siendo una madre amorosa. Algo que yo no supe apreciar. Doblé la carta lentamente. ¿Vas a responder?, preguntó Valentina. No lo sé, admití. Tal vez algún día. Cuando no duela tanto. 2 años pasaron como un suspiro y una eternidad al mismo tiempo. Rafael ahora tenía 10 años. Había crecido tanto que a veces me costaba reconocer al niño pequeño que había sido. Seguía en terapia, aunque ahora solo una vez al mes. La doctora Vega decía que estaba prosperando. Sus calificaciones eran excelentes. Había hecho nuevos amigos. Y lo más importante, había aprendido a sonreír de nuevo. La fecha de liberación de Pedro se acercaba. 3 meses más y saldría de prisión. Rafael y yo nunca hablamos directamente sobre eso, pero yo sabía que estaba en su mente. Una noche, mientras cenábamos, finalmente lo mencionó. Abuela, ¿qué va a pasar cuando papá salga? Dejé el tenedor en el plato y lo miré con atención. ¿Qué quieres que pase, mi amor? Él jugó con su comida por un momento antes de responder. No lo sé. La doctora Vega dice que está bien si quiero verlo. Pero también está bien si no quiero. Ambas cosas son ciertas, le dije suavemente. Esta decisión es completamente tuya, Rafael. Nadie puede obligarte a hacer nada que no quieras. Él asintió pensativo. Tú vas a verlo. La pregunta me tomó por sorpresa. Había pensado en eso durante 2 años. Noches sin dormir preguntándome si algún día podría volver a mirar a mi hijo a los ojos. No lo sé, admití honestamente. Parte de mí quiere creer que la persona que hizo esas cosas no era realmente tu padre. Que era alguien enfermo, desesperado, perdido. Pero otra parte de mí no puede olvidar lo que escuché ese día en su habitación. Rafael me tomó la mano. La doctora dice que el perdón no significa olvidar. Significa dejar de cargar con el dolor. Este niño era tan sabio para su edad. Demasiado sabio. Tienes razón, mi amor. Y tal vez algún día pueda perdonarlo. Pero todavía no. Está bien, abuela. Yo tampoco estoy listo. Nos quedamos en silencio por un momento, unidos en nuestro dolor compartido. Una semana después, Fernando me llamó. Araceli, Pedro saldrá en 3 meses. Quiere saber si Rafael estaría dispuesto a verlo. Mi primera reacción fue un no rotundo. Proteger a Rafael era mi prioridad. Pero entonces recordé las palabras de la doctora Vega. Esta decisión tenía que ser de Rafael. Voy a preguntarle, le dije a Fernando. Pero sea cual sea su respuesta, tiene que ser respetada. Esa noche hablé con Rafael. Le expliqué la situación completamente. No lo endulcé. No traté de influenciarlo. Solo le di los hechos. Tu padre saldrá de prisión pronto. Ha estado en terapia todo este tiempo. Dice que ha trabajado en sí mismo. Y quiere verte. Rafael me miró con esos ojos grandes y serios. Está mejor. Eso dice. Pero no puedo prometerte que sea verdad. La única manera de saberlo es viéndolo. Hubo un largo silencio. Quiero verlo, dijo finalmente. Pero quiero que tú estés ahí. Y la doctora Vega también. Sentí orgullo y miedo al mismo tiempo. Mi nieto era tan valiente. Por supuesto que estaré ahí. No te dejaré solo. Coordinamos la reunión para un mes después de que Pedro saliera. Sería en una sala neutral, en el consultorio de la doctora Vega. Yo estaría presente. Olivia también. Y habría reglas claras. Pedro no podía hacer promesas que no pudiera cumplir. No podía hablar mal de nadie. Y si Rafael se sentía incómodo en cualquier momento, la reunión terminaría. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Era una tarde de primavera.
El sol brillaba, pero yo sentía frío por dentro. Rafael se vistió con cuidado esa mañana. Se peinó 3 veces. Se cambió de camisa 2 veces. ¿Cómo me veo, abuela?, preguntó. Te ves perfecto, mi amor. En realidad se veía aterrorizado, pero también determinado. Llegamos al consultorio de la doctora Vega 30 minutos antes. Olivia ya estaba ahí. Me saludó con un abrazo. ¿Cómo estás?, me preguntó. Nerviosa, admití. Igual que yo, dijo Olivia. No he visto a Pedro en 2 años. No desde antes de todo esto. La doctora Vega nos recibió en su oficina. Nos explicó nuevamente cómo funcionaría todo. Yo voy a moderar la conversación. Si en algún momento veo que Rafael está angustiado, intervendré. Ustedes pueden estar presentes, pero les pido que no hablen a menos que Rafael los necesite. A las 3 en punto sonó el timbre. Mi corazón se detuvo. La doctora Vega fue a abrir. Y ahí estaba Pedro. Se veía diferente. Más delgado. El cabello más corto. Arrugas nuevas alrededor de los ojos. Vestía ropa simple, jeans y una camisa blanca. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo que no esperaba. Vergüenza. Dolor genuino. Luego miró a Rafael. Y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Hijo, susurró. Rafael se quedó paralizado por un momento. Luego, lentamente, dio un paso adelante. Hola, papá. La voz le temblaba. Pedro cayó de rodillas. No se acercó a Rafael, respetando su espacio. Has crecido tanto. Estás tan grande. Tengo 10 años ahora, dijo Rafael con voz pequeña. Lo sé. Perdí 2 años de tu vida. 2 años que nunca voy a recuperar. La doctora Vega nos guió a todos para sentarnos. Pedro en una silla. Rafael en el sofá entre Olivia y yo. La tensión en la habitación era palpable. Pedro, comenzó la doctora Vega. Rafael tiene algunas preguntas para ti. ¿Estás listo para responderlas honestamente? Él asintió, limpiándose los ojos. Sí. Lo que sea que necesites saber, hijo. Rafael tomó aire profundamente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué quisiste lastimar a la abuela? La pregunta flotó en el aire. Pedro cerró los ojos. Porque estaba enfermo, Rafael. No físicamente, sino en mi mente. Estaba tan enojado con el mundo, tan amargado por mis propios fracasos, que culpé a las personas equivocadas. Especialmente a tu abuela. Abrió los ojos y me miró directamente. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Lo que planeé hacer era monstruoso. Estaba dispuesto a destruir tu vida por dinero. Por codicia. Por mi propio egoísmo. Su voz se quebró. En estos 2 años, he tenido que enfrentarme a quien me convertí. Y me odio por eso. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Rafael miraba a su padre con una mezcla de dolor y compasión. La terapia aquí fue dura, continuó Pedro. Tuve que aceptar que mis problemas financieros no eran culpa de nadie más que mía. Que mi divorcio fue resultado de mis propias acciones. Que en lugar de pedir ayuda como un hombre maduro, elegí el camino del engaño y la manipulación. Se volvió completamente hacia Rafael. Y lo peor de todo es que casi te pierdo a ti. Mi hijo. Lo único bueno y puro en mi vida. ¿De verdad has cambiado?, preguntó Rafael con voz temblorosa. Pedro negó con la cabeza lentamente. No lo sé, hijo. Quiero pensar que sí. He trabajado duro en mí mismo. Pero el verdadero cambio se demuestra con acciones, no con palabras. Y entiendo si necesitas tiempo para creerme. O si nunca puedes creerme. Miré a mi hijo, este hombre quebrado que alguna vez fue mi bebé, y sentí algo inesperado. No perdón exactamente, pero quizás el principio de algo. Rafael se quedó en silencio por un largo momento. Luego habló, y sus palabras me sorprendieron. La doctora Vega me enseñó que las personas pueden cometer errores terribles, pero aún así ser dignas de una segunda oportunidad. Si prometes seguir yendo a terapia. Si prometes nunca intentar lastimar a la abuela otra vez. Si prometes ser mejor. Hizo una pausa, limpiándose sus propias lágrimas.
Entonces tal vez podamos intentarlo. Despacio. Pedro sollozó abiertamente. Te lo prometo, Rafael. Todo eso y más. La doctora Vega intervino suavemente. Creo que este es un buen comienzo. Pero recuerden, reconstruir la confianza toma tiempo. Pedro, vas a tener que demostrar con acciones consistentes que has cambiado. Él asintió vigorosamente. Lo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. La reunión terminó poco después. Habíamos acordado que Pedro podría ver a Rafael una vez al mes, siempre supervisado al principio. Olivia y yo coordinaríamos todo. Cuando salimos del consultorio, abracé a Rafael fuerte. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Fuiste muy valiente hoy. ¿Crees que papá realmente cambió?, preguntó contra mi hombro. No lo sé, admití honestamente. Pero creo que está intentándolo. Y eso es lo único que podemos pedirle por ahora. Esa noche, después de acostar a Rafael, me senté en la sala de mi casa. Mi casa. La casa que casi pierdo. La casa por la que casi pierdo todo. Pero también la casa donde Rafael y yo habíamos construido una nueva vida juntos. Una vida basada en honestidad, confianza y amor verdadero. Valentina vino como todas las noches para nuestro café. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Exhausta, admití. Pero también aliviada. Creo que hoy cerramos un capítulo. Y abrieron uno nuevo, agregó ella con una sonrisa. Tenía razón. El futuro era incierto. No sabía si Pedro realmente había cambiado. No sabía si algún día podría perdonarlo completamente. Pero sabía que Rafael y yo estaríamos bien. Porque nos teníamos el uno al otro. Y en aquel momento me di cuenta de algo. La verdadera riqueza nunca estuvo en esta casa que vale $450,000. La verdadera riqueza estaba en el niño de 10 años durmiendo en la habitación de arriba. El niño que me salvó. El niño que me enseñó que la familia verdadera no es solo sangre. Es lealtad. Es sacrificio. Es amor incondicional. Gracias a él, mi amor, salvé mi vida. Y ahora yo iba a asegurarme de darle la mejor vida posible. Porque eso es lo que las abuelas hacen. Protegen. Aman. Y nunca, nunca se rinden.